casi 500 nombres de gente, de personas que hicieron y hacen literatura en Paraguay. Luego está, por ejemplo, poesía paraguaya de ayer y de hoy, está teatro paraguayo de ayer y de hoy, literatura infantil, juvenil. La vez anterior vino ella, entre varias, yo simplemente recordando algunas para refrescar la mente de ustedes. La última, que son los cuentos de mi tierra colorada en YouTube, 10 tomos que publicó en su última visita a Paraguay. Ahora está acá con nosotros y le pedimos a Teresa que pueda presentarnos acá su último libro, en coautoría con Pedro Contreras Cuba. Teresa. Resulta que esto en realidad es un libro que quizás hubiera salido recién dentro de 3 o 4 años después que yo terminara mis proyectos. Tengo proyectos, quiero terminar la 5ª edición del diccionario, quizás con 500 o más nombres de escritores paraguayos, guaraní, español. Entonces, pero es en el año, hace 23 años, yo di una conferencia a pedido de la universidad sobre mi trayectoria, de cómo llegué a la universidad donde estaba enseñando en ese momento, que es St. Anselm College, una universidad católica benedictina en New Hampshire, al norte de Massachusetts, donde nosotros vivimos. Y me pidieron que diera una conferencia magistral para la universidad, los estudiantes, los profesores, los monjes, la familia de los estudiantes, y que cubriera en 1 hora, más o menos, el cómo llegué yo a ser profesora en esa universidad. Y se me ocurrió pensar en mi derrotero, digamos, brevemente, porque tenía que resumir varias décadas. Ahora tengo 81 años, por lo tanto, en el 2003 tenía 23 años menos. Pero resumir una vida muy larga y muy vida de gitanos, porque yo salí de Paraguay primero en 1956, enero, con mi padre y mi familia, fuimos a España. Sin saberlo, mi padre salía a su exilio eterno, porque él fue con una misión diplomática, supuestamente, pero los planes de esto eran que él ya, el fallo de Arqueta, no volvería acá. Y también, por supuesto, por el pasado va a revela las verdades que estaban escondidas por mucho tiempo, y mucha gente en este país todavía cree ciertas cosas que son totalmente mentiras y fabricadas por la dictadura. El título es El coloradismo antes de Stroessner, pero lo más importante para mí y para mis compatriotas, para mí es esto, el subtítulo: Crónica de una traición. Es lo que hizo Stroessner con mi madre, una traición. Entonces, lo que decidí hacer es preparar una conferencia dividida en décadas, ya a partir de los 50. Yo nací en el 45, en el 55, 56, cuando salimos, yo tenía 10 años. Mi padre ya no volvió a Paraguay. Volvimos en fines de marzo a Brasil con planes de volver a Paraguay. Él no sabía que no iba a ser, no le iban a permitir volver. Entonces, cuando llegamos a Brasil, la gente de la embajada, el embajador, todos dijeron que este año mejor no vayas, porque no hay 2 camionetas de la policía esperando, vas a desaparecer del aeropuerto. Entonces, mi padre dijo: no, yo voy de todas maneras, porque la razón por la cual volvimos es porque mi abuelo estaba
agonizando, estaba falleciendo, tenía cáncer y estaba en el hospital. Entonces papá dijo, no, yo voy de todas maneras. Llegamos al aeropuerto el día que teníamos que volver creo que nos quedamos un día, una noche en Río de Janeiro y fuimos preparados con todas las valijas para volver a Paraguay todos. Yo, mi mamá, mi papá, los 5 hermanos. Éramos 5 ahí. Somos 6 ahora, pero éramos 5 en ese momento. ¿Y qué pasó? Llegamos al aeropuerto y estábamos por subir las valijas al avión y le dijeron a mi padre, no puedes ir. Bueno, a último momento lo convencieron. Y yo me acuerdo, todavía no había cumplido 11 años, yo me acuerdo cuando ahí sacaron las valijas y tuvieron que abrir todas las valijas y empezar a sacar las ropas, porque mamá había puesto todas las ropas de papá, todo junto, entonces tuvieron que dejar a papá sus ropas y nosotros volvimos a Asunción. Mi padre de ahí, en abril creo, fue a Montevideo y estamos hablando de 1956. Después mi abuelo murió en julio de ese año, 56. Le dejaron entrar a papá 2 días, tal vez 3, no me acuerdo, vigilado por todas partes, en la casa. Pero por lo menos estuvo para despedir a su padre. Ya estaba muerto mi abuelo. Volvió papá y ese fue la última vez que vino a Paraguay. El 22 de noviembre de 1985 falleció en Buenos Aires. Entonces, lo que yo amar y no vivir en Paraguay, un relato personal, el mío, una historia nacional. ¿Por qué? Porque este libro son 3 historias paralelas. Es un viaje en contrapunto por mi memoria desde los años 50 para adelante, una memoria que se entrelaza con, o sea, yo soy parte de una familia, se entrelaza con la historia de mi familia, de mi padre, de mi familia, de mis parientes, de mi patria, de mi país, de la nación, una historia nacional. El exilio, el destierro, no fue nuestra, fue de muchísima gente. Este país sufrió un exilio y un destierro masivo. Hay millones. En cierto momento había mucho más paraguayos en Buenos Aires que en Asunción. Millones. Y entonces la historia de este libro nace el octubre pasado, cuando un amigo de Cuba me manda a mi familia uno sobre papá, se llama Epifanio, Alma y Lucha, y otro titulado Epifanio y Fredes, un amor que hizo patria en Paraguay. El primer libro me enteré por Amazon. De repente veo en Amazon un libro con este título: Epifanio, Alma y Vida y Lucha. Digo, ¿y este libro quién es? Pregunté y averigüé que era Pedro Contreras Cuba, que no lo conocía, pero era amigo de la familia, amigo de mi hermano, y me pidió que por favor leyera este libro y viera qué me parecía. El libro está escrito con un lenguaje muy poético, muy bien escrito, pero había algunos errores de fecha, de datos históricos, y él me pidió que por favor le ayudara a todo eso. Produjo el libro ahora tiene más de 100 páginas porque lo amplió. Entonces se trata de un libro que es histórico, pero tiene ¿cómo se dice? Es una historia ficcionada, no por el contenido, sino por la forma, por el estilo. Entonces, de ahí empezó nuestra relación a través de WhatsApp. Y entonces un día me dice: Teresa, hace más de 50 años que te dedicas
divulgar y hacer la literatura paraguaya. ¿Por qué no haces algo sobre vos? Y le dije, bueno, sí, yo pienso hacer algo sobre mí en algún momento, pero primero quiero terminar mis proyectos. Tengo esto, tengo la otra cosa sobre literatura paraguaya. Entonces le dije, pero tengo un bosquejo que tiene como 10 páginas de una charla que yo di en Senasa College y que lo di en forma de presentación oral con diapositivas. Mientras yo hablaba, Rey estaba mostrando, ilustrando la charla. Y empecé hablando, recuerden que estoy en una universidad católica donde el grado máximo es la licenciatura. Ahora tienen maestría, pero en esa época no tenían. Entonces, yo quería hacer una especie de una charla didáctica profesional para enseñar dónde estaba Paraguay, qué era Paraguay. Entonces mi primer capítulo empieza eso, una especie de clase para mi público sobre la situación de Paraguay, la historia de Paraguay, la política de Paraguay, la cultura de Paraguay, y el bilingüismo de Paraguay, el multilingüismo de Paraguay. Entonces empecé con el primer capítulo diciendo, bueno, aquí yo vengo de esa tierra colorada, este es mi país, y es Paraguay, a partir del primer capítulo. Y en el segundo capítulo empieza así mi historia. Los primeros 10 años lo más importante es el exilio de mi país. El capítulo de los años 50, 60, hay muchas cosas suceden, pero enfocar se acelera, se incrementa la persecución, la época rígida de Stroessner, los estudiantes que son apaleados, un montón de desastres que pasan relacionados con las familias que quedaron dentro, las que van afuera. Y en ese año yo me enteré de que habían, a través de lecturas que hice, de que habían aviones que iban sobre el río Paraná y tiraban muertos al río Paraná, mataban a la gente. Desastres, o sea, ese tipo de cosas que pues, llega al corazón y al alma. Y me puse a interesar, me puse a leer más, a saber más, a aprender más. No solamente a través de que vivía en una familia muy atada. Mi padre vivía en Paraguay, mi padre estaba circunstancialmente en Montevideo, pero en cada fin de año, cada brindis era el año que viene, cuando estemos de vuelta a Paraguay, bueno, nunca pasó, nunca volvió. Y en los años 60 yo también había ido a Estados Unidos con una beca de estudiante de intercambio y en el 64 conocí a Rey. Tenía 18 años. Lo conocí y allí empezó una relación de amor que ahora este año va a cumplir 59 años de casados, nosotros dos. Y volví a Montevideo después de mis estudios, y en el año 67, 3 años después, él fue a Montevideo y nos casamos en Montevideo. Entonces, esto también cubre esa parte. Es un capítulo, este libro es muy doloroso. Hay mucha vida, hay mucha vivencia de eso, de dolor, de memoria, de esfuerzo, de vivir. Es horrible vivir lejos del país, forzado, no porque uno quiera. Es distinto ir al extranjero de viaje, sabiendo que, bueno, no vas a volver. Pero hay algo que se construye mentalmente, que cuando estás en otra parte sabes que no puedes volver y querés volver. Ahí no.
Entonces, en los pasos en los 70, pero también hay mucho de alegría, hay mucho de logro, hay mucho de felicidad en este libro. En los años 70 se producen juntas militares en el Polo Sur, en Argentina, en Chile, Paraguay, sigue la dictadura muy rígida. Y en los años 70 vienen los movimientos de persecución a paraguayos, uruguayos, argentinos que estaban fuera del país, bueno, paraguayos fuera del país. Supongo que muchos de ustedes conocerán la historia de Operación Cóndor. Operación Cóndor, en el año 1977, afecta a mi familia. Operación Cóndor, desaparecen a mi padre, Epifanio Méndez Treta, y a mi hermano, Epifanio Méndez, por tener el mismo nombre y no saber cuál era el Epifanio que Stroessner quería. Y desaparecen por casi 40 días. Esta historia está también con bibliografía, porque nosotros estábamos en Estados Unidos, yo y Ray, que éramos profesores de la Universidad de Stanford, y allí hubo una campaña, lo colaboramos, pero muchísima gente colaboró con nosotros, una campaña internacional. Y gracias a esa campaña internacional, Epifanio Méndez Treta y Epifanio dijo, aparecieron, cosas que con la Operación Cóndor generalmente no pasa. Los desaparecidos desaparecen. Y a partir de los 70, 78, en el 78 ya empieza el destierro yo-a de mi padre, porque de aquí a Montevideo fue el destierro. El destierro yo-a de Montevideo a Buenos Aires y el destierro yo-a de Buenos Aires a Estados Unidos. Y cuando volvió de Estados Unidos, estaba en Estados Unidos como profesora ya universitaria y se formó un grupo de observadores internacionales, dada Asociación de Estudios Latinoamericanos, de distintos campos, gente que estaba en literatura, la mayoría profesores universitarios en Estados Unidos, que se dedicaran a Paraguay, ¿no? Mi dedicación era la literatura paraguaya, pero vinieron historiadores, gente, politólogos, un grupo de 12 profesores universitarios enviados por esta institución. Vinimos a Paraguay a observar las elecciones en el 89. Y ese fue mi primer viaje a Paraguay en 1974. Rey y yo fuimos en el 74 con nuestro hijo para que conociera a mi familia, los que estaban en Paraguay. Y después, en la década de los 90, empieza mi trabajo de difusión de la literatura paraguaya en el exterior. Empieza con mi tesis. Mi tesis doctoral fue un libro titulado Paraguay, novela y exilio. Concentra en la obra novelística de dos escritores, Augusto Robastos y Gabriel Casaccia. Y de ahí en adelante, mis publicaciones, prácticamente todas, tienen que ver, siguen teniendo que ver con literatura paraguaya. Y ya David mencionó de una serie de 10 tomos, le llamo de tapa negra, porque cada uno tiene entre 500 y 1000 páginas. Son 2 tomos sobre, primero, poesía paraguaya de Jerry Doy. El primer tomo es mayoritariamente poemas escritos en castellano.
El tomo 2 es poesía paraguaya de poemas y poesía y escritores mayoritariamente escritos en guaraní. Y después 2 tomos de narrativa, de ensayos, de literatura infanto-juvenil, creo que teatro y de teatro paraguayo. De teatro tiene casi 2000 páginas, pero son 2 tomos, o sea, 1000 páginas en cada uno. Entonces, y en adelante, el último trabajo, ya lo mencionó, me llevó 3 años hacer 10 tomos de cuentos y relatos de mi tierra colorada en YouTube, porque desde los últimos, desde 2020-21, yo presento cuentos que están en YouTube y que son accesibles a todos, a cualquiera, porque está en mi canal. Y ahora tengo casi 200 autores paraguayos en YouTube. Están ilustrados, son muy pequeños cortometrajes, películas, y están invitados. Muy fácil de llegar ahí. Entonces, este libro es una especie de viaje por esos momentos, es una trayectoria que me llevó a recorrer, a reescribir, a pensar, a memorizar y traer a vida, porque lo que nosotros somos todos los humanos, en algún momento nos vamos. Repito, tengo 81 años, yo no sé cuándo me va a tocar, pero lo que tengo dentro, y no lo digo, se va conmigo, pero todo lo que pueda ir transmitiendo, porque hay cosas que se deben saber, hay cosas que la gente no sabe, y porque no sabe, quizás juzga mal o piensa mal. Entonces hay que descubrir las verdades. Este librito es cortito, tiene 98 páginas nada más, además está muy ilustrado, descubre algunas verdades que son mías, pero no son mías solas. Son mías, son de mi familia, son de mi pueblo, son de mi país. Y bueno, son de todas las personas que de alguna manera tuvieron un camino similar. Cada uno tenemos cosas diferentes, pero experiencias de exilio, de desarraigo, incluso los que se quedaron aquí. Esa experiencia de exilio interior que existió, porque cosas que no se podían decir, que no se podían hablar, que no se podían escribir, porque te castigaban si lo que hacían. Eso es un exilio, debe ser también muy doloroso. Por lo tanto, escriban, mientras digan lo que sienten, dejen un testimonio de lo que han vivido, pasado, para sus hijos, para otras generaciones. Bien, entonces, este es el librito que esta espira que queda. Será en algún momento, a lo mejor será ampliado, pero por el momento creo que aquí hay bastante. Dejo su libro. Aquí hay uno dedicado para vos y Sabina, y esto queda para la biblioteca de aquí, y también traje esto para la biblioteca. Mi hermano te va a dedicar a otros libros. Entonces, este es para la biblioteca. Gracias. Un aplauso fuerte para Teresa. Bueno, el mensaje que queda, y lo importante de este testimonio de vida, este testimonio de vida es también la sugerencia, la recomendación de ella, escribir todo lo que podamos para dejar ese testimonio a los que van a venir después. Quiero, acá con Teresa y con Ray, de este lado, quiero invitarle, allí está Suma Trinidad, se puede venir, está Rubén Nelson, adelante, está Porfiria también. Sí, me puedo cortar esta parte y empezar de nuevo. ¿Sí? ¿Estamos allí? Bueno, pueden venir, no sé si está todavía Carlos.
Nelson